En este video yo les voy a hablar sobre los músculos masticadores. Los músculos masticadores se desarrollan en el plano profundo del cráneo facial. Estos músculos se caracterizan por su robustez y volumen. La función de estos músculos masticadores es que intervienen en la dinámica articular y en el temporomandibular para la masticación. Tenemos 5 músculos masticadores. Tenemos al músculo temporal, al macetero, al pterigoide interno, al pterigoide externo y a la aponeurosis. Ahora vamos a hablar del músculo temporal. El músculo temporal es amplio y ocupa la fosa temporal, que es en forma de abanico, y se despliega sobre la apófisis muscular o coronoides de la rama del maxilar hasta los huesos de la fosa temporal. En su parte superior es carnoso y constituido por potentes fascículos que arrancan de algunos puntos de inserción. El músculo temporal tiene inserciones fijas y móviles. Las fijas desde la línea temporal inferior, la fosa temporal, la aponeurosis temporal y el arco cigomático. Y la móvil es la apófisis coronoides por tendón triangular. Ahora vamos a hablar de la aponeurosis temporal. Tiene inserciones superior, anterior e inferior. Y también tenemos las caras profundas, que es en las mitades superior e inferior, y en la externa tenemos el fascículo yugal. Ahora vamos a hablar de cada una de ellas. En su cara profunda y en su mitad superior descansan los elementos óseos de la fosa, del temporal, de los que se separan por una pequeña cantidad de tejidos grasos porque ascienden los vasos y nervios temporales profundos y son encargados de su trofismo. Ahora, en la mitad inferior, en su cara profunda, entra en relación con los fascículos del pterigoide horizontal o externo, entre los cuales hay un espacio que permite el deslizamiento del respectivo músculo, que es del temporal. Y en su cara externa del temporal está cubierta por piel a través de la aponeurosis temporal y de la prolongación lateral de la aponeurosis epicránea. En su parte inferior toma el nombre del fascículo yugal y está cubierto por el arco cigomático y por la parte profunda del músculo macetero. Ahora vamos a hablar del músculo macetero. El músculo macetero está colocado por debajo del anterior, o sea, del temporal, y tiene una forma cuadrilátera alargada y ocupa justamente la extensión de la rama del maxilar inferior por fuera del temporal. Tiene inserciones de origen que hacen por fibras tentinosas, cortas y potentes, diferenciadas en 2 porciones, una superficial situada hasta adelante y otra profunda hasta atrás. El fascículo superficial se continúa con los fascículos carnosos gruesos orientados hacia abajo y hacia atrás, arrancando del borde inferior de la cara externa del arco cigomático en su parte anterior y avanza hasta el ángulo del maxilar y la parte intermedia, sobreyacente de la cara externa de la rama. Y ahí es donde hace su inserción terminal. Ahora vamos a hablar de las fibras profundas del macetero, que se desprenden del borde inferior de la cara interna del arco y junto a las fibras del fascículo yugal del temporal con los que se confunden. Están orientados en una dirección opuesta a las del fascículo superficial, al cual sobresale por atrás en su profundidad. Vamos a hablar ahora de los bordes. El borde posterior del macetero tiene la forma de un ángulo diedro, abierto hacia atrás, donde se destaca la rama del maxilar en la parte proximal de la articulación temporomandibular. Ahora, el borde anterior del músculo rebasa por delante los límites de la rama ascendente, cubriendo la cara externa de la rama. Al músculo bucinador en su parte posterior, del cual está separado por la bola adiposa de Bichat, y este borde se continúa con la cara profunda del músculo macetero. Ahora, por afuera de este músculo macetero tenemos a la aponeurosis, que está cubierta por los músculos que corresponden a
al macetero. Entonces tenemos al músculo temporal, como ven aquí. Aquí tenemos al occipito frontal, a la galea aponeurótica. Aquí tenemos al maxilar inferior y al macetero superficial. Ahora vamos a hablar sobre los músculos pterigoide interno y pterigoide externo. Vamos primero a ver la definición. El pterigoide interno, primero vamos del pterigoide interno. El pterigoide interno es un músculo cuadrilátero alargado, potente y fuerte, que tiene una inserción fija anterior y superior a nivel de la fosa pterigoidea. Esta inserción se hace por fuertes fibras tendinosas que se prolongan como agujas en el espesor de la masa carnosa, en todo su segmento superior. Los fascículos inferiores de esta parte proceden de la cara posterior de la apófisis piramidal del palatino, constituyendo lo que se denomina como el fascículo palatino de Juvara. Por dentro de este músculo del pterigoide interno hay una pared lateral que corresponde a la faringe y que se separa por un espacio que se llama maxilofaringeo y que encierra elementos vasculonerviosos que son de mucha importancia. Ahora vamos a hablar del músculo pterigoideo externo. Ocupa el espacio que queda que sobresale de la fosa cigomática hacia su base. Es triangular y se puede distinguir dos fascículos que forman el superior y el interno. El superior, que parte por fibras tendinosas del ala mayor del esfenoides, en la porción comprendida de la cresta esfenotemporal y su tubérculo hasta la raíz de la apófisis pterigoides de su fascículo. Y ahora el interno arranca de la cara externa del ala externa de la apófisis pterigoides. Este músculo forma una masa única que termina fijándose en las fibras tendinosas a nivel del cuello del cóndilo del maxilar, que corresponde a la cápsula del menisco de la articulación temporomaxilar. Hacia arriba de este músculo deja pasar algunos elementos nerviosos y vasculares destinados al músculo temporal. Por afuera se relaciona con el macetero a través de la escotadura sigmoidea y con los músculos del temporal en su porción temporal maxilar, con la bola de Bichat y algunas venas constituidas del plexo correspondiente. Por dentro de este músculo tenemos al pterigoide interno, como estamos aquí, como pueden ver, pterigoide interno, entre los cuales se desarrolla la aponeurosis propias de este músculo. Ahora vamos a hablar de la aponeurosis pterigoideas, de las dos, tanto el pterigoideo interno como externo. Son producto de la condensación del tejido celular desarrollado en estos músculos, tanto el interno como el externo. Más que todo, la aponeurosis, aquí se destaca una más prominente, que es el interpterigoidea y el pterigoideo temporomandibular o maxilar. La aponeurosis interpterigoidea es rectangular y se desarrolla siguiendo un plano oblicuo que va de delante hacia atrás y de dentro hacia afuera, por sus contornos que se fijan en la parte de su perímetro, en los elementos óseos ostensibles que se destacan a este nivel, o sea, a nivel de la aponeurosis interpterigoidea, como pueden ver en este gráfico. Ahora, si vamos de delante hacia atrás, se observa en el borde anterior que se fijan en el borde posterior del ala externa de la apófisis pterigoideas, siguiendo su parte inferior libre y corresponde a la parte posterior del último molar. Por debajo se fija en la cara interna de la rama ascendente del maxilar y debajo del conducto dentario inferior de su orificio de entrada correspondiente. Por arriba va desde la cisura de Glaser por atrás hasta la parte interna del agujero oval, hacia adelante pasando por la espina del esfenoides. La aponeurosis pterigoideas
Forma con el borde parotidio del maxilar y en su parte superior el contorno del agujero osteofibroso, llamado retrocóndilo de Juvara, que está colocado a nivel del cuello del cóndilo por donde pasan las arterias del maxilar interno y del nervio auriculotemporal. Ahora vamos a hablar de la aponeurosis pterigoideo-temporomaxilar. Es una membrana que está en la anterior, y que se extiende también entre la apófisis pterigoides y el cóndilo del maxilar. Su inserción se confunde con la aponeurosis interpterigoidea, ya que por arriba se fija en la base del cráneo desde la raíz de la apófisis pterigoides hasta el cóndilo del maxilar. Por ahí, pasando por fuera de delante del agujero oval y redondo menor. Por dentro es libre y está reforzada por un ligamento accesorio, que está extendido entre una espina accesoria del esfenoides y la espina de Sibinini, donde deja un orificio pequeño hacia la parte externa del agujero oval, por donde atraviesan los nervios temporales. Aquí también está el ligamento innominado de Hilt y el orificio se llama paracotrafitricovicinatorio de Hiltri. En el borde inferior es libre y irregular, aplicado a la parte posterior del pterigoide externo, y en el borde posterior se fija en el cuello del cóndilo del maxilar por dentro del pterigoideo externo. Todo esto se denomina crotaficobucinatorio de Hilt. Gracias.